Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Después les voy a llamar a la lista, ya vamos a avanzar. El Código Procesal del Trabajo es nuestro tema número 9. Y para los que tienen su texto, está en la página 134. Que lo vayan revisando, repasando. Entonces nos vamos a hacer una evaluación diagnóstica, cuáles son los principios del derecho procesal del trabajo y cuáles son los procedimientos determinados en el Código Procesal del Trabajo. Luego, los objetivos de la unidad temática es determinar las principales instituciones del Código Procesal del Trabajo, señalar cada uno de los procedimientos determinados en el Código Procesal del Trabajo. Y aquí vamos a ver en cuanto a su concepto, objeto y función del Código Procesal del Trabajo. El derecho procesal del trabajo es un conjunto de normas adjetivas que determinan la actividad jurisdiccional, tanto de los tribunales individuales como colectivos, en materia de trabajo y seguridad social. Su objeto del Código Procesal del Trabajo es solución de las controversias emergentes de los contratos individuales como colectivos de trabajo, de la aplicación de leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacional. Luego, la recuperación del patrimonio sindical, el desafuero sindical y otros procedimientos señalados por ley. Y su función principal es aplicar la justicia social dentro de lo que concierne todo el tema laboral. Acá también en nuestro texto podemos ver en cuanto a la definición, el objeto y su función. Es que el derecho procesal del trabajo puede definirse como el conjunto de normas y principios legales destinadas a regular la solución heterónoma de los conflictos de trabajo que surgen entre los trabajadores, sea en forma individual, organizados sindicalmente, y los empleadores. Su objeto principal es la decisión de controversias emergente de los contratos individuales como colectivos de trabajo, de la aplicación de las leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacional. La recuperación de patrimonio sindical, desafuero sindical y otros procedimientos señalados por ley. En cuanto a la función principal del Código Procesal del Trabajo, es la de aplicar justicia social, no solo tutelando y dignificando a los trabajadores, sino reivindicando sus derechos sociales, sin que el abuso empleador se imponga en la realidad, sino es a favor del trabajador. En cuanto a su naturaleza, características e importancia, aquí tenemos un resumen, que es en cuanto a su naturaleza, es un proceso beneficioso al trabajador por las desigualdades económicas existentes. Otro, en cuanto a sus características, es que tiene una característica de gratuidad, inmediación, publicidad, proteccionismo,
inversión de la prueba y el indubio pro operario, que son estos puntos los hemos visto anteriormente, ¿no? En otros temas que hemos avanzado. Entonces, en cuanto al indubio pro operario, deben recordar, es una locución latina, ¿no? De ahí viene el nombre. Es un principio, ¿no? Para empezar, el cual expresa sobre el principio jurídico en caso de duda en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador. Todo siempre es en función y en beneficio del trabajador, porque la Ley General del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo es en función a proteger al trabajador. Acá en el librito también lo podemos ver en cuanto a su naturaleza y características e importancia. Es que nos dice que la naturaleza del proceso laboral es muy distinta a un proceso ordinario, ya que frente a la desigualdad económica que se tiene ante el empleador, dará lugar a que dicho proceso sea beneficioso para el trabajador. Y dentro de las características que se tiene, el proceso laboral están la gratuidad, la inmediación, la publicidad, el proteccionismo, la inversión de la prueba, el indubio pro operario y otros, ya que los intereses que se debaten son de suma importancia para el trabajador y su familia, toda vez que de dicha acción depende su sobrevivencia económica frente a la vulneración de derechos laborales que se ocasionaron. Y la importancia del proceso laboral recae en su finalidad, cual es la de defender los derechos e intereses de los trabajadores frente al abuso cometido de forma voluntaria o involuntaria del patrono o del empleador. Aquí vamos a ver qué es el juzgamiento ultra y extra petita. Ultra petita es cuando el juez ordena el pago de sumas mayores que las demandadas. Y la extra petita es cuando el juez ordena el pago de salarios, indemnizaciones y otros a los pedidos, pero demostrados en juicio. En este caso tendríamos que hacer un juicio ordinario laboral. Entonces, para que se realice el pago del empleador al trabajador, tendría que haber un proceso con una sentencia en el cual se determina cuánto es lo que le corresponde en pago de sus beneficios sociales al trabajador. Y acá en nuestro texto también tenemos que en materia laboral ocurre algo distinto a lo que pasa en materia civil, que se limitará a juzgar sobre aquellas cosas litigadas. En cambio, en materia laboral existe el juzgamiento ultra petita, que consiste en que el juez de primera instancia podrá ordenar el pago de sumas mayores que las demandadas, por el mismo concepto, y el juzgamiento extra petita cuando el juez de primera instancia podrá ordenar el pago o condenar al pago de salarios, indemnizaciones y otros distintos a los pedidos cuando hayan sido demostrados en juicio. En este caso, es un proceso ordinario laboral. Ahora aquí vamos a ver en cuanto a la jurisdicción y competencia. Esto está en el artículo 42 de la Seguridad Social del Código Procesal del Trabajo y el artículo 42, 59 y 73 de la Ley del Órgano Judicial, en la Ley número 25. En nuestro texto tenemos referente a la jurisdicción y competencia. Alguien que esté con su texto para que lo revise el punto 4. Estamos en la página 185. Yo, licenciada. Adelante. Ya. Jurisdicción y competencia. Por nuestros estudios se conoce que la jurisdicción es la atribución de los órganos jurisdiccionales de administrar justicia en el territorio nacional general. En cuanto a la competencia, es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional de conocer una causa en razón de materia,
territorio, cuantía y naturaleza del proceso específico. El artículo 42 del Código Procesal Laboral estipula la jurisdicción de los jueces a elección del demandante por el lugar donde el trabajador presta o hubiera prestado sus servicios personales, por el lugar de la celebración del contrato, por el domicilio del patrono, por lo que se evidencia en la jurisdicción en razón de territorio puede ser prorrogada dependiendo de la parte interesada. En cambio, la competencia es improrrogable. Ya, muy bien. Entonces, acá nos está hablando en cuestión de jurisdicción y competencia, ¿no? Que el artículo 42 del Código Procesal Laboral estipula la jurisdicción de los jueces a elección del demandante, ¿no? Esto se va a determinar en función en dónde vive, ¿no? El trabajador, en este caso, que sería el demandante. Luego, va a ser que por el lugar donde el trabajador hubiera prestado sus servicios personales, por el lugar de la celebración del contrato, por el domicilio del patrono o por lo que se evidencia que la jurisdicción en razón de territorio puede ser prorrogada dependiendo de la parte interesada y en cambio la competencia es improrrogable. Entonces, se va a tomar en cuenta, ¿no? Por el lugar de la celebración del contrato y por el domicilio del patrono y por el lugar donde el trabajador presta o hubiera prestado sus servicios personales. Entonces, por estos puntos va a ser la elección del trabajador o del demandante, ¿no? Pero que es el trabajador, en este caso el demandante. En cuanto a los principios generales del derecho procesal del trabajo, puedes continuar, Tatiana, ¿no? El punto 5, por favor. Sí, licenciado. Principios generales del derecho procesal del trabajo. Como se conoce, el derecho procesal del trabajo es una disciplina autónoma, como principios y normas propias. Como tal, la doctrina considera que cumplen una triple función: informativa, para servir de fuente de inspiración al legislador al momento de elaborar las normas jurídicas en el derecho adjetivo de trabajo; normativa, llegando a cumplir la función de fuente supletoria ante los vacíos o deficiencias de la legislación procesal laboral; interpretativa, actuando como criterio orientador para quien pretenda interpretar las normas procesales de trabajo. Nuestro actual Código Procesal del Trabajo, en su artículo 3, establece principios básicos en la tramitación de procesos trabajador-empleador, señalándolos a continuación. Ya, esa ya está bien. Gracias, Tatiana. Entonces, cuando hablamos de principios generales del derecho del trabajo, y como también la doctrina considera, nos habla de una triple función, que sería la informativa, la normativa, la interpretativa. Por eso se llama, ¿no? O sea, la triple función. Entonces, también lo habíamos visto anteriormente. Hemos hablado ya de la triple función, ¿no? Que es la informativa, normativa y la interpretativa. La informativa es para servir de fuente de inspiración al legislador al momento de elaborar las normas jurídicas en el derecho adjetivo de trabajo. Entonces, aquí en la informativa el juez va a poner al tanto, ¿no? De todos sus derechos, tanto del demandante como del demandado, ¿no? En este caso sería el trabajador y el empleador. Y en la normativa es que llegando a cumplir la función de fuente supletoria ante los vacíos de deficiencias de la legislación procesal laboral, es que si existe algún vacío, se va a aplicar lo que es más conveniente para el trabajador, de acuerdo al criterio, ¿no? del juez laboral. Y en la interpretativa, que actuando como criterio limitador para quien pretende interpretar las normas procesales del trabajo. O sea, las normas siempre las va a interpretar en función a beneficios del trabajador, ¿no? Es su papel del juez, el juez laboral en este caso. Luego tenemos los principios, sus principios del derecho procesal del trabajo, que sería el principio de gratuidad, principio de inmediación, principio de publicidad, principio de
preclusión, el principio de la lealtad procesal, principio de proteccionismo, el principio de inversión de la prueba, principio de concentración, el principio de libre apreciación de la prueba y principio de impulsión de oficio. Entonces estamos hablando de ¿cuántos principios? 10 principios. Y acá podemos tener un resumen también de los puntos más importantes en cuanto a los principios, que de gratuidad es que todas las actuaciones deben ser gratuitas. De inmediación, por ser obligatoria la presencia del juzgador, en este caso que sí o sí tiene que estar el juez, ¿no? De publicidad es que las actuaciones y trámites son públicos. De preclusión, cumplidos o no los actos dentro del término conferido por ley, se clausura la etapa procesal y el proceso va a seguir su curso. La lealtad procesal es que las partes ejerciten el proceso ausentes de dolo, ¿no? El proteccionismo, por el que los procedimientos laborales buscan la protección del trabajador. Siempre va a ser la norma en función de proteger al trabajador. Por eso hablamos de proteccionismo. De inversión de la prueba es que la carga de la prueba le corresponde al empleador. De concentración, por lo que se evita la diseminación del procedimiento en actuaciones separadas. De libre apreciación de la prueba conforme la sana crítica del juez. De impulsión de oficio es que el juez impulsará hasta que se termine, ¿no?, el proceso, hasta concluir con una sentencia. Y estos principios están más detallados también en nuestro dossier, que lo podemos ir revisando. Aparte de Tatiana, ¿quién está con su texto? Yo, licenciada. Adelante, por favor, el principio de gratuidad. Ok. Por el que todas las actuaciones en los juicios y trámites del trabajo serán absolutamente gratuitas. Nuestra realidad actual, pese a que es un principio general que debería cumplirse siempre en beneficio del trabajador, lamentablemente desde el ingreso de una demanda laboral, el trabajador tiene que pagar y erogar gastos judiciales, los cuales comprende formularios y timbres, por lo que dicho principio no se aplica en los tribunales de justicia, siendo su importancia vital para el trabajador, ya que de esa forma se podría enfrentar ante el poder económico que tiene el empleador. Empero, es necesario aclarar que el principio de gratuidad se refiere al pago que se realiza al juzgador y funcionarios para la administración de la justicia. Ya, muy Eso, bien. Gracias. Entonces, en cuanto al principio de gratuidad, podemos ver que no es siempre así gratuito, como dicen, ¿no? Porque siempre el trabajador va a terminar gastando en fotocopias, aparte que tiene que pagar al abogado, ¿no?, le va a atender el proceso, aunque al final se va a realizar, ¿no?, va a ordenar el juez el pago de costas, ¿no? Entonces, el pago de costas es todo lo que, la devolución que se le hace en sí, ¿no?, que tiene que pagar el demandado, el pago de costas. Es el tema de cuánto le ha costado, digamos, llevar este proceso, ¿no? Eso se va a determinar en sentencia también. El juez va a determinar el pago de costas. Pero, o sea, como resumen, no es tan gratuito, ¿no? Entonces, siempre va a gastar porque el trabajador hay la etapa, por ejemplo, de los testigos, de las pruebas, tiene que llevar a sus testigos y obvio que tiene que gastar en taxis y todo el tema, ¿no? O sea que no es tan gratuito, ¿no? Siempre va a terminar gastando. Luego el otro principio que nos habla es el principio de inmediación. Puedes continuar, por favor, Adriana, ¿no? Sí, licenciada. El principio de inmediación, Principios de inmediación, porque es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites. Dicho principio genera mayor interacción entre las partes del proceso. De esta forma, también el juez podrá conocer personalmente a ambas partes, a fin de dirimir diversas situaciones a favor o en contra del empleador y no resolviendo causas desde su escritorio sin conocer a las partes. Entonces, bien importante, ¿no?, este principio de inmediación, que ambas partes, o que el juez conozca ambas partes, ¿no?, sus argumentos, el porqué de sus demandas, donde el juez ya va a sacar una percepción distinta, ¿no?, cuando ya los conozca personalmente a las partes.
Ahora vamos a ir a ver el principio de publicidad. Adelante, Tatiana. Ya, licenciada. Principio de publicidad, por el que las actuaciones y trámites del trabajo serán eminentemente públicos. Es decir, que a ellos pueden asistir todos los que libremente así lo deseen. Dicho principio es un instrumento importante de fiscalización para las partes entre sí, como también para terceros, como lo es la sociedad, ya que la publicidad genera un control social hacia nuestros operadores de justicia, así como también las partes. Entonces, a eso se refiere que cuando hay un juicio, por ejemplo, oral, es que cualquier ciudadano puede estar presente y escuchar, ¿no? Entonces, eso se llama el principio de publicidad, que es público. ¿Ya? Aparte de Tatiana, ¿quién está con su texto para que me lo revise el principio de preclusión? Ya, el principio de preclusión es por el... Dice, ¿sí? buenas tardes, lo puedo leer, ¿no? El principio de preclusión. Sí, nombre. Ramos Molina Rocío. Adelante, Rocío. Principio de preclusión, por el que el juez no cumplido por la parte un acto procesal dentro del tiempo conferido por la ley, determina la clausura de la etapa procesal respectiva. Este es un principio importante, ya que no permitirá retrotraer actuaciones judiciales, ya que han sido superadas por las partes. Permite que el proceso siga en primera instancia y vaya avanzando a fin de emitir una sentencia judicial a favor o en contra de las partes. Ya, muy bien. Entonces, el principio de preclusión nos quiere decir que, ¿qué pasa? A ver, cuando inicia la demanda laboral, el trabajador le notifican al empleador con esta demanda y tiene 5 días para poder responder la demanda. Si en esos 5 días el trabajador no responde la demanda, o sea, es fatal, ¿no? Porque eso no significa que el proceso va a parar, el proceso va a seguir. Entonces, es como que todo lo que está argumentando el trabajador en su demanda es como que es cierto todo, ¿no? Porque no está respondiendo el trabajador o diciéndole esto no es así o esto, bueno, le cancelé esto, o sea, demostrar, ¿no? Entonces, eso no significa que si no contesta la demanda el empleador, no es que el proceso va a parar. Entonces, el proceso va a seguir su curso hasta llegar a una sentencia. Entonces, bien importante cumplir los plazos, ¿no? Cuando uno inicia un proceso, en cualquier materia, ¿no? Pero en nuestro caso, como estamos hablando de materia laboral, entonces, en el caso de materia laboral es que tiene 5 días para responder la demanda después de haber sido notificado. No responden esos 5 días, entonces igual la demanda va a seguir. Ahora vamos a ver el principio de la lealtad procesal. Rocío, ¿lo quiere seguir leyendo? Está bien, dice. Principio de la lealtad procesal, por la que las partes ejerciten en el proceso una actividad exenta de dolo o mala fe. Ambas partes, por intermedio de sus abogados, deberán demostrar respeto y cumplimiento de las leyes. De otra forma, se estaría aplicando chicanerías que tienen que ser incluso tomadas en cuenta al momento de dictarse sentencia y sancionarse a la parte, así como también a su abogado por no cumplir dicho principio e ir en contra de la ética profesional del abogado. Muy bien. Entonces, en este principio de la lealtad laboral o lealtad procesal,
es que ambos, o sea, tanto el empleador como el trabajador en este caso, que es el demandante, tienen que ir siempre con la verdad. Porque, ¿qué pasa a veces? El trabajador a veces miente, ¿no? Entonces, quien tiene que demostrar con todo esto es el empleador. Pero a veces también el empleador puede, digamos, aportar pruebas falsas, ¿no? De decir, he pagado tal cosa y en sí no le ha pagado, falsificar recibos. Inclusive a veces se inventan hasta testigos falsos, ¿no? Que ni siquiera conocen la situación e inclusive pagan a los testigos, ¿no? Esto pasa en materia laboral y en otros tipos de procesos también. Entonces, todo eso hay que cuidar, ¿no? Porque después tiene consecuencias, son sujetos a otros procesos, ¿no? Y aparte de ser juez, también hace de psicólogo, ¿no? O sea, al juez tampoco se le puede tomar el pelo así por así, ¿no? Entonces, todo esto va a ir viendo el juez, ¿no? Y al momento de dictar sentencia va a ver, ¿no? Cómo ha procedido ya sea la parte del trabajador o la parte del empleador. Entonces, a eso se refiere el principio de la lealtad procesal. Ya, aparte de Rocío, ¿quién está con su texto? Ya está anotada, Rocío. Doctora, me anotó la participación, Cárdenas Figueredo Adrián. Sí, está anotada Cárdenas, está anotada Tatiana también. ¿Alguien más que esté con su texto? Ya, Tatiana, ¿quieres volver a leer, por favor? Principio de proteccionismo, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores. En nuestra realidad social, patrones y trabajadores no son iguales económicamente hablando, por lo que esa diferencia es superada por el presente principio, ya que otorgará un proteccionismo legal hacia el trabajador. Muy bien. ¿Ustedes por qué creen que la ley laboral siempre va a ir a proteger al trabajador y no hacia el empleador? O sea, en sí protege a ambas partes, ¿no? Pero más es hacia el trabajador. ¿Quiere contestarme en esa pregunta? Estamos hablando del principio de proteccionismo ahorita. Hay una desigualdad económica entre ambas partes. Sí, licenciada, porque el, el patrono, el empleador, siempre va a tener, ¿no? Más capital generalmente, ya que es él el que contrata, ¿no? A personas para trabajar. Entonces, siempre va a haber una desigualdad en cuestiones de dinero. Aparte que de ese sueldo, ese salario, depende no solamente el trabajador, ¿no? Puede que tenga esposa, entonces depende de su esposa e hijos, ¿no? Inclusive a veces hasta los papás que viven con el hijo, ¿no? Entonces, por esos temas es que son bien delicados, entonces la protección al trabajador, ¿no? Porque hay casos que los trabajadores o los empleados tienen mucho dinero, entonces hay mucha diferencia, ¿no? Con el trabajador que solo depende de su sueldo, ¿no? Entonces, por eso es el principio de proteccionismo, que es más al trabajador. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver el principio de inversión de la prueba. ¿Yo puedo leer eso, licenciado? Ya, Tatiana ya está anotada otra vez. ¿Nombre? Cárdenas Figueredo Adrián. Ya, adelante. Ok, principio de inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador. Previamente se tiene que establecer que en todo proceso legal que no sea laboral, la carga de la prueba la tiene el demandante debiendo demostrar sus denuncias ante la autoridad jurisdiccional a fin de sancionar a la parte demandada. En el presente caso, en procesos laborales, dicha carga de la prueba la tiene el demandado, en este caso el empleador, de probar con todos los medios legales su verdad. Por lo que si el empleador no desvirtúa las denuncias del trabajador, perderá el proceso.
Debe tomarse en cuenta que muchas veces el trabajador no cuenta con la documentación necesaria para asumir el proceso, lo cual no significa que no pueda iniciar su proceso laboral, ya que quien tendrá que desvirtuar la tal demanda es el empleador, ya que dicha parte sí cuenta con documentos, libros de registro, recibo de pago y otros que les permitan asumir su defensa. Muy bien, Adriana. Entonces, anteriormente también hemos hablado sobre este punto, ¿se acuerdan? Es bien importante, por ejemplo, que el empleador tenga siempre todo, ¿no? En cuanto a recibos de pago de sueldos, recibos si es que ha pagado aguinaldos, porque si va a haber a futuro problemas y va a haber un proceso laboral que le va a iniciar su trabajador, entonces son sus pruebas que va a presentar el empleador, ¿no? Pero en todo caso, si es que no tiene estos recibos, ¿a quién le van a terminar creyendo? El trabajador. Al trabajador. Entonces, quien tiene la obligación de presentar las pruebas y demostrar todo lo contrario a lo que argumenta el trabajador es el empleador. Por eso mismo también habíamos dicho, ¿no? En los contratos, tanto el verbal y el escrito tiene fuerza de ley, ¿no? Pero siempre es bueno que exista, ¿no? O sea, un contrato escrito. Entonces, ¿para qué? Porque ahí se va a determinar en qué tiempo empezó a trabajar el trabajador, ¿no? Porque cuando inicia la demanda, el trabajador puede decir, empecé a trabajar en enero, y cuando en sí empezó a trabajar en junio, digamos. Entonces, el contrato va a estar ahí para demostrar, ¿no? Pero si no hay un contrato escrito, entonces, en este caso, van a creerle al trabajador, ¿no? Va a trabajar en junio y no en enero. Entonces, para todo esto es quien tiene que tener la carga de la prueba para presentar es el empleador. Ahora vamos a ver el principio de concentración. ¿Quién me lo puede revisar? Ya, el principio de concentración por la que se evita la diseminación del procedimiento en actuaciones separadas. El juez de primera instancia tiene que velar que todas las actuaciones se lleven de forma concentrada, sin que ello permita que se disperse el proceso, haciendo que dicho principio el juez tenga mayor conocimiento del problema de fondo y de resolver, ¿no? Respecto a dicho caso. Entonces, en cuanto a la inversión de la prueba, en cuanto a la concentración es por lo que se evita, ¿no? La diseminación del procedimiento en actuaciones separadas. Ahora vamos a ver el tema de la libre apreciación de la prueba conforme la sana crítica, ¿no? De todas las pruebas que se vaya presentando en el proceso, ya sea por parte del trabajador o del empleador, quien va a analizar todo esto o va a hacer una apreciación de todas estas pruebas es el juez, ¿no? Depende conforme la sana crítica del juez. Él va a ver, digamos, si cierta prueba digamos, que está dentro de lo legal o que no está, o si no está, lo va a desechar, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene que presentar recibos el empleador, siempre exigen de que sea en originales, ¿no? Y no así en fotocopias. Entonces, todo eso hay que tener cuidado también, ¿no? Porque al momento de cuando da recibo el empleador, siempre se queda con el recibo el que paga, ¿no? Con el original, y la copia le da al que está pagando, ¿no? En este caso, que sería el trabajador. Entonces, pero quien va a hacer la apreciación de la prueba es el juez, ¿no? Y el último sería principio de impulsión de oficio. Es donde el poder de dirección y la función activa que tiene el juez se concretan. Y este principio que una vez iniciado el proceso, por medio de la demanda, posibilitará al juez de oficio impulsar el proceso, para que éste no se paralice y llegue a término sin que la pasividad pueda determinar la cantidad de la instancia. Y el juez irá combinando a las partes a la presentación de pruebas
rechazando las peticiones dilatorias, subsanando el desconocimiento y negligencia de las partes. Entonces el juez, ¿no? Es el que se encarga, digamos, de que el proceso se lleve de una forma ordenada, de una forma clara, hasta el fin, ¿no? Hasta concluir con una sentencia. Eso sería en cuanto a los principios. Entonces son 10 principios, ¿no? Del proceso que tiene el proceso laboral. Las preguntas de examen puede ser que nombren y expliquen, digamos, uno de los principios. Así puede estar planteada la pregunta. Y en cuanto al examen final va a ser escrito, ¿no? Ya les tendría que informar también a algunos de sus docentes en otras materias. Sí, ya les han informado sobre el examen presencial. Sí, licenciada. Lice, ¿va a ser de todo lo que hemos avanzado o solo desde este periodo, digamos, desde este tema? Todo lo avanzado va a entrar. Desde el primer día. Bueno, Nos falta 4 temas. A ver. Tenemos hasta el tema 13. Sería 9, 10, 11, 12, 13. 4 temas más nos faltaría para acabar. Ya en cuanto a los principios, ¿tienen alguna duda? ¿Está claro?